poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. Ahora sí, amados, abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo número 105 del libro de los Salmos y el verso número 15. Gloria al nombre del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 105 y el verso número 15. Gloria a Dios. Cuando todos lo tienen, mis amados, me dan un poderoso amén ahí, amén, para saber que ahí están conectados. Lo tenemos entonces. Amén, amén, aleluya. Dice la Escritura, honrando a tres grandes: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo voy a repetir. No toquéis, dijo, a mis ungidos, y no hagáis mal a mis profetas. Vamos a orar para que Dios se glorifique a través de esta palabra. Padre celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor amado, te pido, Dios mío, que en esta noche, Señor, tu palabra sea trayendo, Dios amado, una bendición poderosa, gloriosa, Señor, a cada corazón, Dios mío, que ha venido dispuesto, Señor, para recibirla. Señor, bendigo a los hermanos, amigos, a los seres queridos, Señor, que ven la transmisión de este ministerio también. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, declaro libertad, Dios mío, en esta tarde para predicar tu palabra, Señor. Declaramos voz de Dios y no de hombre en esta casa, voz de Dios y no de hombre en este altar, Señor. Ministra, Dios amado, de una manera gloriosa, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo en victoria dice amén. Amén. Qué lindo, hermanos. Estaremos meditando una enseñanza en esta tarde titulada No toquéis a mis ungidos. Amén. ¿Cuántos saben, hermanos, que usted y yo hemos sido separados por Dios y hemos sido ungidos por Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Aunque esta enseñanza, ¿verdad?, muchas veces se ha trazado para personas específicas, como por ejemplo los pastores, los evangelistas, siervos que trabajan en la obra y en el ministerio, ¿verdad? Pero también, hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos ha ungido. El Señor nos ha dado una unción especial. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y a cada uno de aquellos que el Señor ha ungido, el Señor, amados hermanos, da una palabra acerca de que hemos sido separados. Dice: no toques aquello que yo he ungido. Bendito sea Dios para siempre. No toques a mis profetas. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos aquí tenemos voz de profeta, hermano? Cuando usted declara la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. O sea que lo que estamos aquí, estamos haciendo bien. Diga conmigo: yo estoy haciendo bien. ¿Por qué estamos haciendo bien? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Estamos escuchando la palabra profética, y esa es la palabra más segura, la cual debemos de escuchar, pero no solamente escuchar, sino que debemos de hablarla, debemos de soltarla sobre las multitudes, debemos de soltarla sobre nuestros seres queridos, aquellos que son inconversos, aquellos que tienen necesidades de cualquier tipo. Usted tiene la palabra profética y la voz autorizada por Dios para usted soltar palabra de bendición. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta hora? Así que, amados hermanos, Dios es celoso cuando se trata de alguien a quien Él ha separado.
Lo voy a repetir. Dios es celoso cuando se trata de alguien a quien Él ha ungido para la obra del ministerio, a quien Él ha ungido para servirle a Él en espíritu y en verdad. Cuando dicen amén. Dios es celoso. Fíjese, hermano, que en el libro de Números, quiero que venga por favor las escrituras, y voy a usar este capítulo número 12 del libro de Números como una plataforma de introducción para que entendamos lo que el Señor nos quiere hablar en esta oportunidad. Libro de Números, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Estaremos leyendo desde el 1 hasta el 16. Mire lo que dice la escritura. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Gloria al Señor. Fíjense bien, Moisés era el ungido de Dios. Diga conmigo, Moisés era el ungido de Dios. María y Aarón eran los hermanos de Moisés, ¿verdad? Dice en el versículo 2, y dijeron: no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dicen ellos, pero dice la escritura, ¿y lo oyó quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, fíjese bien, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor, escucha esto, de hablar contra el siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba como leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya en medio consumida la piel. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿quién clamó? Moisés. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Mas María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Amados hermanos, ¿y qué es lo que estaba aconteciendo aquí? Aleluya. Es que Dios había separado a Moisés para el ministerio. Dios había separado a Moisés para servirle. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero dice la palabra que Aarón y María se habían encelado del siervo de Dios. Se habían encelado, alabado Dios, de Moisés. Y Moisés era hermano de ellos. Entonces ellos entraron en una cierta confianza y empezaron a criticar a Moisés. Lo tremendo de esto, amados hermanos, es que Dios se molesta con ellos y Dios hace una reunión con ellos, y el Señor los cita, alabado Dios, para siempre afuera de la tienda para que conversen. Hace una reunión y en esa reunión el Señor manifiesta, gloria al Señor, para siempre su molestia, y
le dice: ¿no saben ustedes que el trato que yo tengo con Moisés es muy diferente al que yo he tenido con los profetas? Es muy diferente al que he tenido con ustedes. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? ¿No saben ustedes que este hombre ha sido fiel en toda mi casa? En otras palabras, hermano, aquí Dios está defendiendo la causa de aquel hombre a quien él había llamado. Quiero decirte algo en esta hora. Cuando alguien se levanta contra ti, no solamente para hacerte daño físico, sino para, alabado Dios, para siempre, para hacerte daño a través de una crítica, para hacerte daño a través de un chisme, una murmuración. Cuando alguien quiere hacerte daño en la atmósfera espiritual, el Señor empieza a sacudir el ambiente, porque Dios siempre pelea por sus ungidos. Dios no permitirá que te hagan daño, hermano. Tú tienes, aleluya, una unción especial sobre ti. Tú tienes una cobertura especial sobre ti. Y cuando esa unción, alabado Dios para siempre, está sobre ti, ese manto, Dios no permite que los adversarios hagan triza de tu testimonio, acaben, alabado Dios para siempre contigo, sino que Dios peleará siempre tu causa. ¿Cuántos adoran a Dios? Y una de las cosas que me llama la atención, hermano, y el Señor me mostraba mediante yo estudiaba este tema, es que el propio Moisés, sabiendo que sus hermanos lo estaban criticando, grueso decimos allá en mi tierra, ¿verdad? No delgadito, grueso. Sabiendo, hermano, que lo estaban criticando, este hombre, cuando vio a María leprosa, este hombre fue delante de Dios y le pidió al Señor que no la dejara así. ¿Por qué? Porque hay algo que usted debe entender en esta noche, en esta tarde. Cuando usted, hermano, es un ungido de Dios, usted siempre procura el beneficio de la gente. No importa quién habla de usted, no importa quién se levanta contra usted, pero usted fue llamado por Dios para bendecir. Fue llamado por Dios para restaurar, para cambiar las situaciones a través de sus palabras. Y el Señor le dijo: bueno, Moisés, hagamos una cosa. Cuando un padre escupe la cara, el rostro de su hijo, ese hijo tiene que estar 7 días en vergüenza. Era una ley israelita. Entonces le dijo: ahora hagamos con María que se aleje 7 días del campamento para que aprenda la lección. Y María, amados hermanos, estuvo 7 días leprosa. Ya Aarón había presentado su queja. Aarón dijo: Señor, si la has dejado como un niño muerto cuando nace, blanquita, que su carne se le está cayendo, esos niños que no nacen bien, Señor, no la dejes así, por favor. Había gente clamando por María, pero el mismo Aarón, hermano, estaba, aleluya, en problemas con Dios, porque los dos se habían manifestado contra Moisés. Pero lo que te quiero decir, hermano, es que es algo especial cuando nosotros hemos sido ungidos por el Señor, porque el Señor siempre estará de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen conmigo? Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Entendamos algo en esta tarde. ¿Qué es estar ungido por Dios? Estar ungido por Dios, hermano, es que hemos sido escogidos para predicar buenas nuevas. Porque Dios te guarda como la niña de sus ojos. Porque el Señor te cuida tanto, aleluya. Porque tú has sido escogido, amados hermanos. Tú has sido guardado por el Señor. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan una palabra de transformación, una palabra de cambio. Amén. Hermano, hay gente que dice: no, los evangélicos le lavaron el coco a Julano. No es que nos han lavado el coco, hermano, es que cuando el poder de Dios llega a la vida del hombre, el poder de Dios te cambia, el poder de Dios te levanta, el poder de Dios te santifica, el poder de Dios te sana, el poder de Dios hace cosas maravillosas en tu vida. Hermano,
hermano, porque lo que hemos recibido son buenas nuevas de salvación. Amén. Cuando usted, amados hermanos, recibe el evangelio, ya la culpa ha sido quitada de usted, ¿verdad? Decíamos los otros días que ahí en el capítulo 6 de Isaías dice la palabra, hermano, que cuando vio a aquel que estaba en su trono alto y sublime y con una corte rodeada de ángeles que tenían 6 alas cubriendo su rostro, su cuerpo, y con las otras volaban, dice la palabra que aquel profeta dijo, gloria al Señor, cayó como muerto y dijo: yo, siendo un hombre de labios inmundos, he visto la gloria del Dios Todopoderoso. Ay de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos, pero dice la palabra que un ángel llegó, alabado Dios para siempre, y agarró con unas tenazas, aleluya, aquel carbón y lo puso en sus labios y le dijo: tu culpa ha sido quitada. Bienaventurado el hombre a quien Dios, hermano, no inculpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado sus transgresiones. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta hora? Hermano, no es que nos hayan lavado el coco, es que cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos libres en Jesucristo, usted tiene libertad para decirle al mundo: he conocido las buenas nuevas de salvación, y por eso te testifico que Jesucristo cambia, que Jesucristo renueva, que Jesucristo restaura y que Jesucristo te bendice. Alabanzas al nombre del Señor en esta hora. Amados hermanos, ungir, según las Escrituras, es consagrar para un oficio o servicio religioso. En tiempos bíblicos, la gente era ungida con aceite para ser dedicado al servicio de Dios. Todas las cosas que están en este lugar, en este templo, han sido dedicadas para el Señor. Amén, aleluya. Ha sido ungidas para Dios. Y todos los que estamos aquí hemos sido ungidos para el Señor. Hermano, mis hijos, desde que estuvieron en el vientre de su madre, los hemos dedicado y los hemos ungido con aceite para la gloria y honra de Jesucristo. Y ahora el que viene ya lo presentamos y lo hemos ungido también. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermanos, ¿por qué? Porque es importante que nosotros entendamos qué significa ser ungido. Aquel que es ungido, hermano, el diablo se puede levantar contra él, pero aquel que ha sido ungido por el Espíritu, el diablo no le puede tocar. Alabado sea el Señor en esta hora. Cuando Moisés fue llamado por Dios, no fue llamado cuando era adulto, desde la zarza, no. Él fue llamado desde el vientre de su madre, hermano. Ya había profecía acerca de él. Pero el diablo se inventó un edicto para destruir a Moisés. El diablo se inventó un edicto para hacerle daño a aquel libertador que habría de traer paz y había de traer bendición y había de traer todas las cosas que Dios había prometido al pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Se levanta un edicto, hermano, y el pobre Moisés nace y la mamá lo tiene que poner ahí en una cesta y dejarlo caer, hermanos, por uno de los ríos más caudalosos y más peligrosos de aquel oriente, allá en Medio Oriente. Y lo deja ir, amados hermanos, por aquel río. Ese río, habían lagartos, habían serpientes de todo tipo, y atrás estaba un ejército de hombres buscando a los recién nacidos para matarlo. Pero la mano poderosa de Dios estaba sobre aquel niño. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta hora? Cuando Dios está, hermano, en el asunto, cuando tú eres un ungido de Dios, el enemigo no te puede meter mano. Y como cosa de la casualidad, hermano, fue a dar allá donde ese día le dio a la hija de Faraón irse a bañar a la orilla de aquel río. Hermano, qué casualidad, de verdad. Aquella mujer, hermano, cuando fue a bañarse, empieza a ver flotar aquella canastita.
calafateada con brea para que no se le metiera el agua. Y dice la palabra, hermano, que de momento hizo mandar a traer esa canasta, quería ver lo que había ahí. Y cuando abrieron lo que estaba dentro de la canasta, había un niñito riéndose. Y ahí cayó la gracia de Dios sobre el ungido. Ahí cayó la gracia de Dios sobre Moisés. Ahí cayó la gracia. Ella dijo: no, este niño yo lo quiero para mí. Este niño no me lo quita nadie. Hermano, y agarró a aquel niño y lo trajo. Y como ella no tenía experiencia aparente, ¿verdad? No tenía experiencia, dijo: búsquenme una mamá para este niño, hermano. Y le dijeron: mira, ¿por qué no te buscas una hebrea? Porque este niñito es hebreo. Y entonces él vino, hermano, y la mandó corriendo: búscame una hebrea. Y por allá había una hebrea que estaba, amados hermanos, sin trabajo, y era la misma madre de Moisés. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Hermano, es una cosa poderosa estar ungido por Dios desde el vientre de la madre, porque la mano de Dios estará guardándote, cuidándote. La mano de Dios estará a tu cuidado, estará a tus órdenes para librarte del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermano, esa misma historia se repitió con Jesús. Jesús, amados hermanos, nace un conflicto donde reinaba en Israel aquel ejército romano, aquel imperio romano. Pero este imperio, amados hermanos, estaba sintiendo los pasos del ungido. Estaba sintiendo los pasos de un libertador. Se aproximaba un tiempo de cambio. No se había hablado, aleluya, de política. No se había hablado que venía un nuevo rey, que venía un nuevo administrador. Pero Dios en el ambiente había puesto de moda a su príncipe, a su rey, que venía para tomar el control, para hacer un antes y un después en la historia de la humanidad. Era el Cristo de la gloria que estaba naciendo. Bendito sea el Señor en esta hora. Hermano, pero se levantó Herodes y dijo: no, yo no me puedo ir de aquí. Porque, ¿verdad?, esta gente, hermano, no querían soltar el reinado. Pero ahí estaba Dios con él en todo momento. Estaba el Señor hablándole al papá: mira, vete para Egipto, ¿verdad? Y José, hermano, era obediente. A veces tenemos que ser obedientes, porque Dios nos habla, hermano, pero nosotros no estamos atendiendo lo que Dios nos está hablando muchas veces. Y el Señor le dice a José: vete para Egipto, porque aquel Herodes había desencadenado matar todos los niños de pecho, a todos los niños recién nacidos, a todos los niñitos varones, los quería eliminar. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora, hermano? Pero dice la palabra que a José se le dio una orden: vete para Egipto. Y sin saber, José estaba obedeciendo la profecía. Porque había una profecía que decía: de Egipto traeré a mi hijo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y allá se fue hasta que murió el rey Herodes y regresó nuevamente a Israel. ¿Cuántos adoran a Dios? Quiero decirte, hermano, que contra Jesús conspiraron muchas veces. Conspiró el diablo cuando era niño. Conspiró cuando él estaba desarrollando su ministerio. ¿Se acuerda usted aquella escena cuando a Jesús le vienen y le preguntan que si era justo darle el tributo a César? Y entonces Jesús dijo: tráigame una moneda. Levantó la moneda y dijo: ¿quién es el que está en esta moneda? Uno por allá dijo: es el César. Y entonces Jesús respondió: pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y hasta nuestro día, hermano, esa palabra está establecida. Si usted le sirve a Dios, déle a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Bendito sea el Señor en esta hora. Conspiraron contra él. Allá estaba Jesús sanando, alabado Dios, en el día de reposo. Sanaba los mancos, los cojos. Sanaba, amados hermanos, los ciegos, los mudos, los paralíticos. Nadie podía parar lo que
Jesús venía a hacer a esta tierra lo que Dios ha determinado hacer con un ungido de Él. Nadie lo puede parar. El panorama no lo puede parar. El hombre no lo puede parar. El diablo no lo puede parar. Los demonios no lo pueden parar. Lo que Dios ha determinado hacer con un ungido, lo que Él quiere hacer contigo, no lo para nadie. En una ocasión, hermano, lo persiguieron para tirarlo por un despeñadero. Y aquel montón de gente, hermano, lo querían tirar porque él decía que él era el Hijo de Dios. Porque cuando tú dices que eres un hijo de Dios, al diablo se le revuelven las viles. Cuando tú dices que tú eres un hijo de Dios, al infierno se le revuelve el estómago. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Pero que se le revuelva a quien se le quiere revolver. Usted fue llamado, usted fue ungido por el Dios del cielo. Usted fue ungido para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Jesús se vio contra el barranco, dijo: Padre, ciérrale los ojos a esta gente para que no vean. Y de momento, hermano, se quedaron ciegos y Jesús pasó: con permiso, que yo me tengo que ir de aquí. Ahí los dejó, hermano, buscándolo. Y el Cristo de la gloria salió en victoria para seguir predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora, hermano? Gloria, gloria, gloria. ¿Cuántas conspiraciones contra Jesús? De las que en este momento me puedo acordar y las que usted está acordando ahora. ¿Cuántas veces Jesús, hermano, estuvo expuesto? Pero Él decía: todavía no es mi tiempo. Tú tienes que conocer tu tiempo. Tú tienes que saber cuándo callar y cuándo hablar. Porque muchas veces, hermano, hacemos lo contrario. Hablamos cuando debemos de callar y callamos cuando debemos de hablar. Pero Jesús estuvo delante de los reyes. Y delante de los reyes se callaba cuando tenía que callarse y hablaba cuando tenía que hablar. Cuando tú eres dirigido por Dios, cuando tú eres ungido, eres un dirigido por Dios. Hermano, y mientras él estaba siendo dirigido por Dios, aquel rey le dijo: a mí no me vas a contestar que te puedo quitar la vida o dártela. Y le dijo: nada de poder tuviera sobre mí, ningún poder, ninguna autoridad tuviera sobre mí, si no te hubiera sido dado por mi Padre que está en los cielos. Sabe hablar, pero sabe hablar bien. ¿Por qué, hermano? Porque a un ungido Dios le da la sabiduría. ¿Sabe lo que quiere decir poder? Que usted tendrá la autoridad para usted hablar y para usted saber hablar en el momento que usted debe de hablar la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia necesita el poder para nosotros, hermanos, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo te ha pedido para ser zarandeado? ¿Cuántas veces el enemigo se ha manifestado para hacerte daño? Pero Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque tú eres un ungido de Dios. Y mientras tú estés bajo ese manto de unción, el enemigo, hermano, no te podrá dañar. Se levantará contra ti. Peleará contra el Cordero, dice la palabra, y el Cordero lo vencerá. O sea que quien se mete contra ti, se mete contra el Cordero de Dios. Aquel que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa protección es 7 días a la semana, 24 horas al día, los 365 días del año. Hay una protección sobre la iglesia de Jesús. A su nombre gloria en esta hora. Ahora, ¿qué significa ser un ungido? Un ungido es todo aquel que es dedicado para Dios. ¿Cuántos hemos sido dedicados para Dios? Hermano, yo no tuve la bendición que mis padres me dedicaran para Dios. Pero cuando conocí el Evangelio, tuve la bendición que un pastor me dedicó para Dios. Y eso, hermano, hace un antes y hace un después. Cuando alguien ora por ti, cuando alguien suplica misericordia por ti, está marcando algo,
un antes y un después. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Fíjese bien. En primer libro de Samuel, capítulo 10 y el versículo número 1. Vamos a ver qué significa ser ungido. Todo aquel que es dedicado para Dios es un ungido. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te he ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí está uno de los primeros reyes que fueron ungidos. ¿Quién era? El rey Saúl. Uno de los primeros reyes que fueron ungidos. Después de Saúl, David. Después de David, una descendencia de reyes fueron ungidos. Fueron seleccionados para el ministerio. Servir a Dios no es cualquier cosa. Y aquel a quien la Biblia llama Rey de Reyes y Señor de Señores. El último rey en Israel fue Jesucristo. Pero Jesucristo nos llama a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. O sea que usted y yo también hemos sido ungidos, hermanos, por esa misma unción poderosa. Amén. A su nombre y gloria en esta hora. Pero ¿para qué hemos sido ungidos? Hemos sido ungidos para gobernar. Hemos sido ungidos para controlar las atmósferas espirituales. Hemos sido ungidos para ser cabeza y no cola. Hemos sido ungidos para revolucionar las atmósferas espirituales en el nombre glorioso de Jesús. A su nombre y gloria en esta hora. Qué lindo es el Señor, hermano. Algunos fueron llamados para ser sacerdotes, otros fueron llamados para ser reyes en el Antiguo Testamento, pero usted y yo hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, las dos cosas. Éxodo 29, versículo 1, dice la Biblia: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Gloria al Señor. Y en el 7 dice, vamos a ir 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿A quién está consagrando aquí Moisés? Está consagrando el ministerio sacerdotal. Hermano, hay que volver al ministerio sacerdotal. Amén. Si hay algo que estamos pereciendo en este tiempo de la iglesia, es que hemos perdido el sacerdocio espiritual. El hombre debe ser cabeza de familia. Debe de ser el sacerdote que gobierne bien su casa. Aleluya. Porque si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo podremos gobernar la obra de Dios? Pero cuando somos buenos sacerdotes y hemos sido ungidos por el Señor, hermano, hará cosas poderosas a través nuestra. Hermano, hay mucha gente que se llama solo, pero cuando usted es llamado por el Espíritu, cuando usted es llamado por Dios, las promesas de Dios están sobre usted y se cumplen a la cabalidad, porque dice: cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por la llama, por el fuego, esa llama no arderá en ti. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios que los guarda? Dios guarda su creación, cuanto más aquellos que hemos sido ungidos. Entonces aquí Moisés, hermano, está consagrando sus sacerdotes. Amén. Fíjese bien. No solo se ungían personas, sino también utensilios. Ya conmigo, utensilios. Éxodo 49 dice la palabra: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El templo de reunión. Y todo lo que está en él, los utensilios. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. O sea, hermano, que no solamente Dios unge a personas, a sacerdotes,
a reyes, sino que también el Señor unge su templo, sus utensilios, las cosas con las que tocamos a Dios, las cosas con las que, amados hermanos, exaltamos el nombre del Señor, están ungidas por el Dios al que le servimos. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Serán santos. Ungido es alguien que tiene que procurar ser santo, hermano. Un ungido es alguien que tiene que pelear por su santificación, por separarse del mundo, por separarse de la vanagloria de la vida, por separarse de las corrientes que están llevándose a Raimundo y a medio mundo. Usted y yo no somos estadísticas. Usted y yo estamos parados, inconmovibles, en la roca que no se mueve. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A su nombre sea la gloria, hermano. Te hablaré acerca de las características de un ungido. En primer lugar, alguien que dice que es ungido tiene al Espíritu, pero no al espíritu de murmuración, ni contienda, ni de celo, ni de robo, ni de hipocresía. No el espíritu de fornicación, sino que tiene al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que lo limpia. El Espíritu, amados hermanos, que lo capacita, que lo llena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Había un hermano hace muchos años, hermano, que empezó con nosotros en el ministerio, que cuando venía a la iglesia se pegaba unas gozadas, hermano. Ahí en una esquinita él se gozaba, y cuando acababa el servicio me decía: ay, pastor, qué rico que estuvo el servicio hoy. ¡Ay, qué sabroso que es la presencia de Dios! Hermano, el salmista lo describe de alguna manera, por alguna manera decirlo, y dice: en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias en su diestra para siempre. Hermano, cuando usted le coge el sabor a la presencia de Dios, usted, aleluya, no va a estar cambiando la gloria de Dios por las cosas que perecen. Usted se va a meter de frente, usted se va a meter de lleno para llenarse de la presencia, para llenarse del Espíritu Santo. Entonces, una de las características del ungido de Dios es que tiene el Espíritu. En el libro de Jueces, capítulo 6 y el verso 34, dice la Escritura: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeitas se reunieron con él. Hermano, Gedeón era un hombre, aleluya, esforzado y valiente, lo llama la palabra. Y este hombre gozaba de la presencia de Dios. ¿Por qué podemos hacer grandes cosas en el Señor? Porque estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando usted se llena de la presencia de Dios, usted podrá hacer cosas maravillosas. Pero cuando usted está vacío, a usted los cultos le suenan aburridos. Los cultos le suenan a tortura china. Pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted está esperando la hora de venir a la iglesia para escuchar una palabra bendita que transforme su situación, porque la palabra cambia las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica de un ungido de Dios: adquiere conocimiento sobre todas las cosas. Hermano, un ungido de Dios no es cualquier bobito. A usted Dios le revela quién es de Dios y quién no es de Dios. Usted sabe con quién andar, con quién caminar, con quién relacionarse, con quién hacer negocio. Cuando usted es ungido de Dios, sus antenas espirituales están bien abiertas.
Bendito tu santo nombre. Y como decía el Chapulín Colorado, siento también la presencia del enemigo. ¿Verdad? Cuando usted, hermano querido, está en la unción de Dios, usted sabe quién es bueno y quién no es bueno. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Sea Cristo, aleluya. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice la palabra: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, hermano, que el que está ungido, la unción le enseña todas las cosas. La unción le dice: no te metas en esto, no camines por ahí, no hagas esto, porque la unción es la que nos va llevando. ¿Cuánto nos dejamos llevar por la unción, hermano? Alabado sea Dios. El que tiene la unción adquiere conocimiento de todas las cosas, porque la revelación está ahí. Bendito Dios. La revelación, hermano, está presente. Necesitamos entonces estar ungidos por Dios. Bendito sea Cristo. Otra característica es que el que tiene el Espíritu, el que tiene la unción, tiene autoridad. Diga conmigo: autoridad. Ahí en Lucas 4:18, el Señor dice que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas cosas nos dice la Biblia en este versículo, hermano? La pregunta es: ¿estamos desarrollando este versículo a cabalidad? Alabado sea Dios. Probablemente, si no estamos ungidos, probablemente no estemos desarrollando el ministerio completo. Pero si nosotros buscamos esa unción, hermano, pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Amén, aleluya. Le hablaremos a aquellos pobres. ¿De qué pobres está hablando, hermano? Aquellos pobres en espíritu, aquellos, aleluya, que no tienen el valor de enfrentar los problemas y las situaciones adversas que vienen a su vida. Pero cuando usted ha sido investido por ese poder, usted va y le dice a esos pobres: levántate, porque Cristo está contigo. Levántate, porque la luz ha de resplandecer sobre ti. Amén, alabado sea Dios. Y aquellos que usted ve, aleluya, que los controla el alcohol, el tabaco, la droga, de momento se levantan como Gedeones, se levantan como David, se levantan como Josué, se levantan como guerreros. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque aquel que es tocado, afectado por la gloria de Dios, jamás será el mismo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces Dios nos da autoridad para libertar a aquellos quebrantados de corazón. Nos da, aleluya, la autoridad para pregonar libertad a los cautivos, para abrirle los ojos a los ciegos. Amén, aleluya. Hermano, cuánta gente, aleluya. Mira, hay gente que esclavizado en los vicios. Mire, hay gente, hermano, que en el mundo no le pesa dar $20 por un trago, por una cerveza. No les pesa, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque están ciegos. No les importa, amados hermanos, gastarse su dinerito que tanto les cuesta en un prostíbulo. ¿Por qué? Aleluya. Porque están ciegos espiritualmente. A esa gente Dios nos manda a libertar, a abrir los ojos para que se den cuenta, hermano, aleluya, de que solo el Cristo de la gloria puede abrirle los ojos del entendimiento para que no caminen en una vida de perdición y de pecado, de maldad. Necesitamos la autoridad. Amén. ¿Para qué? Para hablarle a estas personas que necesitan, hermano, salir de esa opresión del enemigo. Bendito sea Dios. ¿Sabe, amados hermanos, que Satanás conoce al que está ungido y al que no está ungido? Alabado sea Dios. Hay un caso en la Biblia
En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 15, donde unos hombres, dice la palabra, que hacían el trabajo de exorcistas. Ellos, amados hermanos, querían hacer la obra que hacían los apóstoles. Y en el versículo 15 dice la escritura: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque estos hombres decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Hermano, y el Espíritu les habló y le dijo: sí, yo sé quién es Jesús. También conozco a Pablo, ese hombre es un consagrado, son ungidos de Dios. Pero, who are you? ¿Quiénes son ustedes? Hermanos queridos, y dice la palabra que los envió desnudos. Los avergonzó el mal espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor conoce los que son de Él, pero también el enemigo sabe quién es un ungido y quién no está caminando bajo la gloria de Dios. ¿No ve que cuando Pablo y Silas caminaban, dice la palabra, que una joven llegó y le gritaba: ustedes son los hijos del Dios Altísimo? Ustedes son los hijos del Dios Altísimo. En este tiempo, hermano, capaz que alguien agarra y se toma un video y lo pone en las redes sociales para que oigan que ellos son los hijos del Dios Altísimo. Pero en aquel tiempo y en aquel lugar donde ellos estaban predicando, había una persecución sobre los cristianos. Los agarraban y los golpeaban, los metían a las cárceles después de maltratarlos. Entonces a ellos no les convenía. Y entonces Pablo, al escuchar a aquel demonio que los identificaba: ustedes son los ungidos, ustedes, yo sé quiénes son, lo que los estaba echando para adelante. Y entonces Pablo le dijo: en el nombre de Jesús, suelta a esa joven. Y dice la palabra, aleluya, que aquella mujer se sacudió y los espíritus inmundos se fueron de ella. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Porque ellos caminaban bajo la unción. Pero los malos espíritus sabían también. O sea, hermano, que cuando tú eres ungido, el diablo dice: cuidado con ese, que ese hombre es un hombre de Dios. Señor, amén, aleluya. Pero cuando tú dices que eres y no eres, el diablo dice: espérate que ya lo voy a tumbar. Señor. Solo voy a esperar el momento. ¿Cuántos lo pueden adorar? Satanás los conoce, hermano. El endemoniado conocía a Jesús y también conocía a Pablo, pero no conoció a estos jóvenes exorcistas que andaban haciendo algo que no era conforme a la palabra. Fíjese bien, ¿para qué sirve la unción entonces? Número 1, para un propósito asignado por Dios. ¿Para qué sirve? Para un propósito asignado por Dios. En otras palabras, cuando Dios te escoge, te unge y te asigna para eso. ¿Verdad? Cuando Dios escoge un evangelista, dice: óreme, le dice el pastor, óreme por este que esté evangelista. Entonces, cuando el evangelista entiende que es Dios que lo está escogiendo, ese se aleja del pecado, de la maldad, ese se consagra para Dios, busca a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no es el hombre que lo está escogiendo, es Dios que le está dando una asignación. Y así, hermano, cualquiera que Dios le da una asignación en cualquier área del ministerio, tiene que amar la asignación que Dios le da. Amén, aleluya. No acostumbre dejar botado lo que Dios le pone en su corazón. No acostumbre, hermano, a dejar tirado lo que Dios deposita, porque usted es un hombre de confianza en el reino de los cielos. A usted Dios lo ha llamado y le ha dado ese don, ese talento, para que usted le sirva con gozo, con alegría, con responsabilidad al Señor. Fíjese bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, el verso es el número 6. Dice la escritura: y él se levantó y entró en casa,
Y el otro derramó el aceite sobre la cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Amados hermanos, ¿a quién están ungiendo? Están ungiendo a un próximo rey llamado Jehú. Este rey, amados hermanos, estaba siendo consagrado para continuar la labor de su padre. En otras palabras, amados hermanos, ¿para qué sirve la unción? La unción sirve para que la gente reconozca que Dios te escogió. ¿Para qué sirve la unción? Sirve para activarte como un obrero, un ministerio que sirve para la gloria de Dios. O sea que cuando usted es escogido, usted mire con humildad, pero tranquilo, papá, que yo sé dónde estoy parado. Ven, aleluya. ¿Verdad? Porque la Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. No vamos a levantar el pechito paloma, hermano, pero tampoco vamos a agachar el rostro, alabado Dios, para siempre delante de los enemigos de Dios. Vamos a saber quién somos en Dios, que hemos sido llamados para gobernar, que hemos sido llamados para aplicar la autoridad del Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué sirve la unción? Sirve para sanar. ¿Por qué debemos estar ungidos? Porque cuando estamos ungidos podemos orar para que la gente se sane. Amén. Bendito Dios. Santiago 5:14 y 15 dice la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los ungidos. A los ungidos. A los ancianos de la iglesia, y oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué poderoso es andar en la unción, hermano. Andar en la unción es andar, hermano, con la autorización divina para que la gente se sane. Hay personas que oran, hermano, ni los catarros pueden expulsar. Hay gente que ora y el creyente se muere más bien, hermano. Hubo una etapa en mi vida cuando yo era bien joven, que yo andaba predicando por aquí, para allá, y donde me invitaban iba y me paraba en una esquina y agarraba un micrófono y predicaba. Y hubo una etapa, hermano, en mi vida donde el pastor me comisionaba, me decía: mire, Guillén, vaya por favor y óreme por una señora que está enfermita. Hermano, y todo ese mes yo salía a poner manos sobre los enfermos. Oré por la señora, oré por otro señor, oré como por 4 personas. Hermano, y los 4 se murieron al mes siguiente. Y yo dije: Señor, pero qué cosa es esto. ¿Será que tengo la mano muy pesada? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Pero no, es que ya eso tenían ya pasaje sellado, usted sabe. Esos hermanos ya estaban ya listos para verse con papá. Hermano, pero mire, el diablo me tiró un dardo de intimidación y me dijo: tú para orar por enfermo no sirve. Y entonces una vez el Espíritu me tocó y me dijo: es que yo he sido el que te he ungido. Y por eso, hermano, no voy a dejar de orar por los enfermos, porque después de eso, cuando logré pasar esa etapa, hermano, oramos y la gente se sana. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque cuando estás ungido, el Señor hace la obra con aquellos que necesitan el milagro. Así que, hermano, el que tú ores por alguien y no se sane, no te preocupes. Mantente ungido con el Señor, que eso es lo importante. Porque el Señor, hermano, es el que hace la obra. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dice: llame a los ancianos, a los ungidos, oren por él ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Se levantará, el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, aún los pecados le serán perdonados. Gloria a Cristo.
Número 3, hermano. ¿Para qué sirve la unción? La unción sirve para acabar con los yugos. ¿Cuánta gente, hermano? Fíjese bien, la unción sirve para dos cosas: acabar con tus yugos, ya conmigo, con mis yugos, y con los yugos de los demás. En Isaías capítulo 10 versículo 27 dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, cuando tú oras, tú eres un ungido. Hay veces que nosotros pasamos por situaciones donde por más que oremos, la situación no se acaba. Pero cuando tú sometes, amados hermanos, esa situación a clamor, a oración, a vigilia, a ayuno, llega un momento que la unción llega y el yugo se pudre a causa de esa unción. Buscarás los que tienen contienda contigo, le dijo el Señor, y no lo encontrarás. A Jeremías. Buscarás a aquellos que te hacen la guerra, pero ellos huirán de ti. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando usted y yo estamos ungidos, la unción que está en nosotros empieza a romper esas atmósferas que te hacen pensar: jamás saldré de esta situación, jamás me levantaré económicamente, jamás expandiré este ministerio. Pero cuando tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, llega la unción y empieza a podrir esos yugos, y empieza a abrirse la atmósfera, y empieza a caer la gloria, y empiezas a darte cuenta que tienes libertad en Cristo para hacer cosas maravillosas en el nombre del Señor. Y cuando tú estás ungido, vas y le predicas a otro desanimado, y ese desanimado se tiene que sacudir. ¿Por qué? Porque la unción de Dios viene para podrir los yugos del diablo. ¿Para qué debemos estar ungidos? Para podrir los yugos. 3 cosas. Nos da propósito de asignación, nos sana, acaba con los yugos, y una 4ª cosa: nos ayuda a vivir libres. Y no solamente nos ayuda, sino que nos da el poder para llevar esa libertad a los que están cautivos. Porque yo sé una cosa: si usted no está libre, ¿cómo te va a hablar de Cristo? Si usted no está libre, ¿cómo usted le va a decir a otro: hey, compadre, deje de tomar, si usted todavía no ha soltado el botellón? No hay libertad. ¿Cómo usted le va a decir a otro: hermana, no ande chismeando, que eso es malo, no ande mintiendo, que eso es del diablo, si usted todavía no ha soltado esa historia? Hermano, pero cuando usted es libre, usted puede hablarle a los demás y decirle: mira, deja eso, que eso no es de Dios. Mire, usted tiene una autoridad y uno no necesita estarle gritando a la gente. No, la autoridad no se impone, la autoridad se gana caminando ungido delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre y gloria, hermano. Isaías capítulo 61, ahí te va la base bíblica, versículos del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar, diga conmigo, ordenar, que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios?
esta palabra no te da vida y no te da gozo, la cosa está bien grave. Pero a mí esta palabra me da un gozo tan terrible, porque cuando la unción está sobre nosotros, la unción nos envía a ser libres a aquellos que están cautivos. Hay gente, hermano, que están amargados. Así como dice la palabra aquí, miren, están enlutados, amargados, angustiados, están en ceniza. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de ceniza? ¿Qué hizo David cuando le dijeron que su hijo iba a morir? Se fue en ceniza, ¿verdad? Se rasgó sus vestiduras y se fue, amados hermanos, en luto. Dejó de comer, dice la palabra, que no comía ni bebía. Los consejeros llegaban y le decían: oh rey, tienes que comer algo. Y él decía: yo no quiero manjar, yo no quiero alimento, yo quiero tener una experiencia con Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Hermano, y algo tan terrible que después de que el niño muere, estoy hablando del hijo de David, el que fue producto del adulterio con Betsabé, aquella mujer que era la mujer del soldado de Urías. ¿Cómo se llamaba? Ajá. Fíjese, hermano, que después de que ella lloró, peleó, procuró a aquel niño en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Él se fue en ayuno, en silicio, en ceniza. Pero cuando él vio que el propósito de Dios estaba dado y el niño murió, hermano, entonces David, dice la palabra, que se levantó, se lavó su rostro y se sentó a comer. Y aquí hay algo espiritual bien fuerte. ¿Sabe por qué? Porque aunque muchos habrán dicho: ve, el hijo se le acaba de morir y él comiendo rico. No, es que él entendió, amados hermanos, que cuando Dios habla y quiere hacer su voluntad, sea su voluntad. Por eso Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, entendamos algo. Hay veces que Dios va a oír la súplica. Amén, aleluya. Y hay veces que Dios ya ha determinado hacer algo con nosotros. Estoy hablando de procesos. Estoy hablando de aquellas personas que no entienden su prueba. Se amargan, se enlutan y deciden no servir a Dios. No, cuando tú te metes en el Espíritu y te das cuenta que Dios ha determinado algo contigo, amados hermanos, tú no te alejas de Dios porque no cumple tu capricho o no cumple tu deseo, sino que tú te metes de frente con el Señor y le dices: Señor, gracias, hemos de servir a Dios en lo bueno y en lo malo no, dijo Job, pues para que sepa el diablo, serviremos a Dios en la buena y en la mala también. Jehová dio, Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre y gloria, amados hermanos. La Biblia dice que Jesús, nuestro Cristo, fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar buenas nuevas, para predicar libertad a aquellos que habían sido cautivos por el diablo. Fíjese bien, y antes de ascender a los cielos, Jesucristo prometió enviar a un consolador a sus discípulos. ¿Cuántos saben quién es ese consolador? Ese consolador llegó, la promesa llegó, hermano, y se cumplió en el día de Pentecostés sobre aquellos 120 que fueron fieles. ¿Sobre quiénes viene la promesa? ¿Sobre quiénes viene la unción? ¿Sobre quiénes viene el poder? Sobre aquellos que somos fieles a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a la ordenanza divina. Hermano, cierro este mensaje diciéndole: usted es ungido por Dios y hay garantía que a usted no me lo van a tocar jamás. El enemigo no lo puede tocar.
Seámosle fieles entonces, porque Él es grande en misericordia. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, hermano, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Alguien puede gritar?